Fue una bocanada de aire fresco para el Ecuador, yo creo que para la región también, luego de 14 años de una misma forma de entender el Estado, la política. La victoria del presidente Lasso sí nos da una esperanza y un respiro, y habrá que evaluar ya cómo se dieron los números. Hay un apoyo muy fuerte de la sierra ecuatoriana, la región central de la Amazonía. Hay un pequeño revés en la costa que también se tiene que analizar, porque hay algunos estudiosos que dicen que el voto ha estado vinculado en donde sí ha habido algo de presencia de grupos irregulares. Entonces habrá que ver ya en los números posteriores, pero estamos muy contentos. Bueno, hay un problema, ¿no? El socialismo del siglo XXI llegó a Ecuador ya como franquicia venezolana, y se asentó con la Constitución de Montecristi del 2008. Y esos son los cimientos que le permitieron al socialismo florecer durante esos 10 u 11 años mucho más fuertes. Estos 4 últimos años, que si bien ha habido un cambio un poco en ciertas cosas, la columna vertebral ha sido la misma. Las mismas personas estuvieron en el gobierno del expresidente Correa, un gran número estuvo con el presidente Moreno, y fundamentalmente la revolución que hizo el socialismo fue jurídica, y por eso habrá que ver ya qué se hace para sentar las bases de un Estado mucho más amigable con el ciudadano, alejado de todas estas declaraciones líricas, sin pasar por una asamblea constituyente nueva. Yo no soy de la idea de volver a una asamblea constituyente, porque creo que incluso el resultado podría ser peor de lo que ya tenemos ahora con esta constitución. Ahí están los retos de la próxima Asamblea Nacional, que además experimentó el cambio de nombre, porque siempre se llamó en el Ecuador Congreso, pero las constituciones chavistas lo pusieron Asamblea Nacional. Pero ahí están los grandes retos, los grandes desafíos. El presidente Lasso no cuenta con una mayoría propia. Entre quienes estamos con él directamente alcanzamos un número de 30. El bloque del correísmo está más o menos en los 50. Y una posible unión entre los indígenas, que se llama Pachacutic, y la izquierda democrática bordearía los 45 diputados. Hay más o menos unos 10 independientes. Entonces, sin duda, hay que construir consensos en algo, porque si no, no alcanzan los números, para llegar a los 70 votos y dar un apoyo en lo que yo creo que debería ser el primer paso del gobierno, porque la elección del presidente Lasso se da fundamentalmente por un tema de mejorar la economía de los ecuatorianos. Es decir, los ecuatorianos buscan un cambio, una nueva visión en el aspecto económico, y creo que en un primer momento el tema de la asamblea y de la presidencia tiene que enfocarse inmediatamente en el tema económico, para en algo levantar o despertar el motor, y luego, por supuesto, ir construyendo todo. Pero va a ser necesario un poco el diálogo, el acuerdo mínimo. Habrán temas en los que discreparemos siempre, pero si no hay esa gobernabilidad, también se le complica al presidente electo llevar a cabo su plan. Yo creo que va a ser normal que con este nuevo gobierno hayan muchas corrientes que quieran llevar a cabo su agenda por medio del presidente. Lo que habrá, cada uno tendrá ya que defender su línea, sabiendo, por supuesto, que el ejemplo del presidente Macri no fue el mejor para Argentina, y que además permitió un regreso inmediato de quienes fueron desalojados del poder. Entonces eso yo creo que está muy presente con el presidente Lasso, y yo espero que se hagan las cosas que se tienen que hacer. Este falso gradualismo también a veces sale mucho más costoso que tomar las decisiones que se tienen que tomar, y que además yo creo que existe la legitimidad, al menos al presidente. Es cierto que la asamblea tiene una conformación distinta, pero el presidente gana muy bien, gana con más de lo que todos esperábamos, con un apoyo espectacular en la sierra. En mi provincia, donde yo soy de Tungurahua, gana con el 75% de los votos, frente a un 23%, porque el resto no se cuenta, del candidato correísta. Entonces, es un respaldo fuerte, y por eso yo creo que sí tiene también la legitimidad de hacer los cambios que son necesarios. Ahora, frente a 14 años de lo mismo, yo sí creo que la gente espera un cambio distinto. O sea, el gradualismo quizás no sea bien visto por los propios electores, y por eso hay que hacer el trabajo que cada uno hace. Desde la asamblea también estaremos con la bandera que se defiende,
y esperemos que hayan los cambios necesarios, sobre todo en el área económica. Mi preocupación es esa, podemos tener una discusión en una serie de temas, pero cuando estamos bien económicamente es distinto el panorama. Por eso yo he dicho, muchos de los debates que se dan en Venezuela no tienen sentido porque la gente no tiene que comer. Por eso aseguremos el tema de la economía en un principio y vamos luego en todo. Por supuesto a la par con el tema de justicia, que la gente también, hay un voto en contra de la corrupción, es un tema de justicia y un tema de que el Estado sea eficiente. Hay una serie de, ustedes les llaman chiringuitos, ahí también son chiringuitos, serie de lugares donde hay pipones, que les decimos nosotros, que se tienen que ir cortando poco a poco. A mí también me sorprendió también la concesión tan rápida. Evidentemente ellos creo que esperaban que la diferencia sea de menos de un punto, 2 puntos, pero ya la diferencia amplia no permitió ni siquiera un derecho al pataleo. Eso habrá que tomar con pinzas. Yo creo que el expresidente Correa es muy astuto políticamente, muy inteligente, y por eso también me cuesta creer tanta bondad en el anuncio. Yo entiendo, no sé si lo llegue a hacer, que su bloque va a pelear también algún tipo de amnistía o indulto. Será quizás una de las banderas de lucha en la Asamblea Nacional, como sucedió en el pasado, por ejemplo, con el bloque roldosista que peleaba por el regreso de su líder, el expresidente, o en ese entonces todavía no presidente, Bucaram. No sé si llegue a pasar esto. Ahora, también ellos tienen un reto, porque si no leen bien el momento político y hacen una oposición que no conecta con la gente, corren el riesgo de que en las próximas elecciones una izquierda que se ha presentado en el Ecuador más democrática, diría yo, menos extrema, les pueda comer ese electorado. Entonces ellos tienen una encrucijada ahora, o hacer la oposición que pensaban hacer, o quizás leer el momento y ellos moderarse, no lo sabemos todavía, pero sin duda tienen un bloque importante. Habrá que ver ya qué pasa en la gestión, pero a mí también me cuesta un poco creer esa bondad tan inmediata, aunque les doy el beneficio de la duda. Quizás su problema fue con quien consideraron que les traicionó, como fue el presidente Moreno, y quizás quieren que cese esto que llaman lawfare, que en el fondo en muchos casos sí ha sido hacer justicia únicamente. Lawfare es un término que lo han utilizado a nivel internacional, han logrado posicionarlo en ciertos aspectos, pero en casos muy puntuales uno puede decir que hay ciertos procesos raros en contra de ellos, pero hay otros procesos en donde las pruebas son muy evidentes. Entonces tampoco es que todo es lawfare. Y de hecho lo que se espera es que el presidente Lasso también le dé la independencia a la justicia para que haga su trabajo. Yo creo que eso es algo que esperamos todos, porque también una persecución desmedida, como algunos están pidiendo ahora, lo único que hace es victimizar a los políticos en este caso y darles alas nuevamente políticamente. Me refiero un poco a lo que sucede, por ejemplo, en Brasil, en donde ya liberado de toda culpa el expresidente Lula, vuelve con números importantes a querer aparecer en política. Entonces, yo creo que hay que ser aquí justos, firmes, pero tampoco caer en la persecución, porque eso le ayuda más bien a quien uno considera su adversario. Bueno, hay un número histórico importante en España, más o menos 500,000 de ecuatorianos. En algunos casos, muchos ya son incluso ciudadanos españoles, tienen su documento nacional de identidad, votan incluso, podrían votar en España. Y lo que ellos esperan es un poco saber si hay más oportunidades, porque siempre uno quiere volver a su país si puede. Y creo que se vierte esa esperanza también. Yo he dialogado con algunos ecuatorianos en este viaje que he tenido y están todavía un poco con recelo, pero esperanzados de que pueden de alguna manera o estar en los dos países de alguna forma alimentando algún negocio que pueda crecer en el Ecuador y poder volver mientras todavía trabaja en España. El ecuatoriano es muy agradecido con España. Además, es un migrante que yo diría en un gran número de casos viene buscando mejores oportunidades, hace las cosas bien y que además le preocupa mucho una migración a España que viene a veces de otros países, no latinoamericanos, sino más bien africanos sin ningún tipo de control y además de ciudadanos que no tienen ese amor por el suelo que están pisando, que en el caso de los ecuatorianos es muy distinto. Ellos admiran a España y a España les abrió las puertas en un momento muy delicado
y por eso ven con buenos ojos, y todos, o al menos todos con los que he hablado, intentan tener esa conexión entre los dos lugares, España, Ecuador, y en lo posible tener negocios, actividades económicas y por supuesto tener su familia entre los dos países. Bajo una amenaza más fuerte que la que hemos visto antes, yo no sé por qué eso pasa en el Ecuador, entiendo que en España está pasando algo similar. Ciertos grupos vinculados a veces con la izquierda, pero también con ciertas ONGs a nivel mundial, buscan sexualizar todo tipo de norma. Hoy, por ejemplo, uno discute una ley de carácter civil en el Ecuador, no falta el que dice dónde está el enfoque de género. Esta ley no sirve porque no tiene el enfoque de género, que además es un enfoque que busca ese grupo con su forma de entender la política de género. No faltarán también los que ven una acción gubernamental y dicen ¿dónde está aquí el género? ¿Por qué no estamos pintando nosotros los pasos cebras de las calles con colores? Entonces, estamos bajo esa constante amenaza, con una influencia internacional muy fuerte, con una constitución ecuatoriana también que permite un poco que ese tipo de influencia se cristalice, gracias también a que hubo asesores españoles que plantaron estas ideas en la Constitución de Montecristi. Entonces, es una lucha constante. Les doy solo un pequeño ejemplo. Hemos discutido en estos días, precisamente en la Asamblea, el nuevo Código de la Niñez, en donde este enfoque extremo ha llegado cuando la ley se busca para que proteja a la niñez, darle más facultades para que se defiendan, con lo cual estoy de acuerdo, pero tienen artículos como permitir que un niño, una niña, se cambie su nombre siendo menor de edad por sobre el consentimiento de sus padres, y dice el texto legal que proponen y que además lo redactaron muchas ONGs que están en esto, cómo se autopercibe en ese momento. Entonces, así artículos como estos aislados los encontramos en todos los cuerpos legales y siempre hay una constante amenaza porque a veces yo no sé por qué grupos creen que por meter esto en la ley mejoran realmente los problemas de la sociedad cuando los problemas de la gente están completamente alejados de este tipo de discusiones. Entonces, siempre estamos atentos, siempre los estamos denunciando, hacemos todos los esfuerzos para que cualquiera de estas iniciativas, que como les digo, tienen una motivación internacional. Hay ONGs que se dedican a esto en el Ecuador, que financian a otras ONGs ecuatorianas en estos temas. Hemos logrado muchas veces que esos esfuerzos se caigan, como sucedió con el Código de la Salud, que era un código nefasto, con ciertas reformas al Código Penal ecuatoriano. Y, como les digo hoy, en este tipo de leyes que uno no entiende por qué todo tiene que tener un enfoque de género, un enfoque sexualizado, porque si no la ley no vale para estas personas. Cuando los problemas de la gente son otros, son muy distintos y allá es donde tenemos que enviar todos los esfuerzos para cumplir con esas expectativas. He conversado con algunos diputados, he asistido incluso a eventos de campaña en esta visita y yo veo que todos ven con muy buenos ojos lo que ha sucedido en el Ecuador. Algunos tienen mucho más clara la película que otros y yo lo que espero y también lo que hago un llamado a todos es que vean al Ecuador nuevamente como un lugar para volcar inversiones españolas que estuvieron en el pasado, que se fueron por la amenaza de la seguridad jurídica. El Ecuador tiene también, si bien fue denunciado por el expresidente Correa, todavía está vigente, que es el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y España, que les da esa certeza jurídica más allá de la legislación local y que yo espero que nos ayude a complementar el tema nacional en el Ecuador, que ha despegado con esta elección, porque sin duda el Ecuador se convierte en un espacio atractivo, porque tenemos el dólar y muchas empresas a veces prefieren manejar sus temas en dólares antes que estar convirtiendo a monedas nacionales, y creo que el Ecuador puede tener, si hace bien las cosas, si mantiene bien las cosas, si tampoco cae a veces por debilidad política en defender otras banderas, puede el Ecuador nuevamente ser un lugar de aterrizaje para Europa, para España, en todo, para que se puedan también expandir a Latinoamérica, sobre todo sabiendo la poca certeza que dan otros países. Me preocupa un poco, bueno, la situación de Venezuela creo que no merece ninguna palabra, pero sí hay cierta preocupación por lo que puede suceder en Colombia el 2022, lo que puede suceder en el Perú también con estas elecciones, Bolivia, todo lo conocemos, Argentina también es un lugar de inestabilidad
permanente. Entonces el Ecuador, si hace bien las cosas, yo creo que se convierte en ese aliado de España, de Europa y de todo el mundo para inversiones, para colaboraciones, que es lo que esperamos Pura todos. vida.